Amigos, 2024 es el año de Bitcoin, ¿sí o sí? Y no para nosotros los minoristas, sino para las instituciones. En tan solo 3 días de negociación de estos ETF al contado que acaban de salir el miércoles de la semana pasada en Estados Unidos, se ha generado un volumen de más de 10.000 millones de dólares. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Bueno, lo ponemos en perspectiva para poderlo comparar. En lo que va de 2024 se han creado más de 500 ETF en Estados Unidos, los cuales han generado un volumen de 450 millones. Es decir, lo que estamos hablando es que tan solo el ETF de BlackRock está teniendo más actividad que los 500 ETFs creados en Wall Street este año 2024. Así que sí, pienso que este año sin duda alguna es el año de Bitcoin, sobre todo para las instituciones. Y también puede ser el año en el que una de las mayores ballenas deje de serlo. Estoy hablando de Grayscale. No me extrañaría para nada que empezásemos a ver salidas de Bitcoin de 5.000, 8.000, 10.000 y con el paso de los meses viéramos cómo esos 600 y pico mil Bitcoins que tiene se quedan en poco menos de 200 o 300 mil Bitcoins. Es decir, podrían quitarse de encima más de un 50% de sus tenencias actuales. Y esto podría o no afectar al precio. Lo vamos a ver a continuación porque es algo que nadie está contemplando y yo lo veo muy evidente, ¿no? Pero antes debemos de entender lo siguiente. ¿Qué es lo que quieren estos fondos ETF? Comprar Bitcoin. Comprar grandes cantidades de Bitcoin. ¿Cómo lo hacen? En el mercado secundario, mercado OTC, over the counter. Ellos no van a un exchange y compran 1.000 millones de dólares al precio al cual esté cotizando porque arrastran el libro de órdenes al alza y pumpean ellos mismos el precio. Lo que hacen es irse al mercado secundario y pactan un lote, una cantidad importante de Bitcoins a un precio determinado, pero evidentemente necesitan la contraparte de su compra. Alguien o una empresa que tenga esos Bitcoins y que esté dispuestos a venderlo en el momento que ellos quieren comprarlo. Hay dos maneras de hacer esto. Lo primero es generando campañas de FUD, miedo, duda, incertidumbre y que el minorista venda sus Bitcoins, pero ellos no van a ir a comprarlo directamente a mercado. Lo que hacen es comprarlo a través de los mostradores OTC de los intercambios. Entonces nosotros vendemos, aumenta el balance de los mostradores OTC de Binance y Coinbase y entonces estos mostradores son los que proveen a los ETFs. Y luego está la segunda parte, que es la que están llevando a cabo de manera silenciosa y que nadie está hablando de esto. La segunda parte, para generar la contraparte a las compras que ellos quieren generar, es enterrar a Grayscale. Sé que parece algo loco, pero déjame que te lo explique. Cada acción de GBTC, que en este caso son las acciones del fondo de Grayscale, representan una fracción del Bitcoin que tiene Grayscale en sus arcas. Y no siempre esas acciones cotizan al valor real de las tenencias que tiene Grayscale en sus arcas. En ocasiones cotizan por arriba o por abajo de ese valor real. Cuando hay más compradores que vendedores, cotizan con una prima. Cuando hay más vendedores que compradores, cotizan con un descuento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando Grayscale es el único fondo del ecosistema cripto que permite al institucional exponerse en Bitcoin, sí, ok, tú quieres invertir, pues lo vas a hacer al 1.5%, campeón. Y cuando hay prima, y cuando hay descuento. No pasa absolutamente nada. Pero ¿dónde está el problema? En el momento que la competencia repunta y ya no estás ofreciendo un servicio exclusivo, pero sin embargo sí que tienes una comisión del 1.5% que triplica la de tu competencia. Por tanto, lo que tienes que entender es que no puede sostenerse tu infraestructura. O bajas las comisiones al nivel de tu competencia o vas a ver una fuga masiva de clientes a otros fondos ETF que ofrecen mejores condiciones. Y esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo una fuga masiva de clientes de Grayscale por esas altas comisiones y también por la prima a la cual está cotizando en estos momentos GBTC respecto al valor real de las tenencias de Grayscale, ventas masivas para irse a otros ETF. Pero atención, decimos, bueno, entonces, ¿qué representan estas ventas de Grayscale? Esto que estamos viendo, ¿no? Han vendido 10.000, 4.000. Muy sencillo. Grayscale necesita pagar a los clientes que están liquidando su posición. Y para pagar a los clientes que están liquidando su posición, tiene que vender parte de sus Bitcoins para tener efectivo, flujo de caja y así poderle decir al cliente, ok, tú te vas, toma, tu dinerete y para casa. Si a todo esto le sumas que las acciones de GBTC quedan bloqueadas durante 6 meses y hace unos 6 meses ya se empezaba a hablar de los ETF, probablemente gran parte de esos GBTC bloqueados ahora se han desbloqueado y ya no van a volver a renovar, no va a generar ese rollover, ¿no? en GBTC, sino que se están yendo a otros ETF. Y a su vez, esto puede ser algo que ya fuera una estrategia totalmente diseñada por BlackRock y el resto de la competencia. El hecho de decir, ok, podemos poner las comisiones al 1.5%, pero lo vamos a hacer
poniéndolos al 0%, como por ejemplo Bitwise, poniéndolos al 0.3, reventando la competencia a Grayscale para que se vea forzado a vender parte de esos 600 y pico mil bitcoins y nosotros se lo vamos a comprar. Por lo que, amigos, podríamos estar ante un cambio de jerarquías histórico en el ecosistema de las criptomonedas, donde viéramos cómo la mayor ballena hasta el momento actual, por lo menos reconocida a nivel institucional, Grayscale, empieza a reducir sus tenencias a medida que pasan las semanas y los meses a favor de un aumento en las tenencias de todos estos fondos ETF. Es decir, no sé si lo estáis entendiendo, que las ventas de Grayscale no tienen por qué afectar al precio de Bitcoin, aunque vendan 500.000 Bitcoins, porque las fugas de clientes de Grayscale que están obligando a Grayscale a vender, a liquidar parte de sus Bitcoins, están siendo absorbidas por otros fondos ETF que reciben entradas de nuevos clientes. Y esto es precisamente lo que vamos a ir a ver a continuación y os voy a intentar mostrar por qué tengo esta opinión. Bueno, primero es una cuestión de sentido común, ¿no? Siempre estamos buscando que alguien nos lo diga, ver esa noticia, qué tal, pero si tú lo aterrizas al piso, te das cuenta de que, hostia, al final lo que está ofreciendo Grayscale lo están ofreciendo los fondos ETF, pero con menores comisiones, por lo que es normal que veamos una fuga de clientes de Grayscale hacia estos fondos ETF y que esta fuga de clientes obligue a Grayscale a liquidar sus posiciones. Pero bueno, fijaos que lo vamos a ver ahora a continuación. Esto es un tuit que he puesto esta mañana porque ayer Grayscale vendió 11.189 bitcoins. Y decimos, hostia, vaya palazo que le ha pegado al mercado, ¿verdad? Bueno, pues fijaos, porque si nos vamos aquí a ver esta tabla que nos muestra el primer día de negociación de los ETFs, ya Grayscale fue el único que vendió 95.1 millones de dólares, pero tuvimos una entrada neta de 625 millones de dólares. Como estáis viendo aquí abajo las empresas, Grayscale fue el único que vendió, pero el resto acumularon mucho más de lo que vendió Grayscale. Y si ya nos vamos a ver el resto de los días, lo voy a ampliar aquí aunque no se vea el total, no importa. Fijaos que el día número 1, lo hemos compartido, tuvimos un flujo de entrada neto de 628.5 millones de dólares. El día número 2, tuvimos otro flujo de entrada neto de 229.2 millones de dólares, a pesar de que Grayscale vendiera 478.4 millones de dólares. Y el día número 3 sí que tuvimos una salida de 41.1 millones de dólares. Pero esto, si lo ponemos en perspectiva, como estáis viendo aquí, las entradas netas de estos 3 días son de 816 millones de dólares. Por lo que es muy importante también lo que comenta BitMEX en este tuit, que dice: basado en precios en vivo y operaciones de ETF al contado de hoy, GBTC, que son las acciones de Grayscale, cotiza con un descuento del 1.24%, lo que hemos comentado antes. Y por ejemplo, el de Bitwise y Bit cotiza con una prima del 0.54%. Utilizando estos datos y el diferencial de tarifas, una forma de ver esto es que el mercado espera que los grandes reembolsos de GBTC continúen durante más de un año. El escenario, sin embargo, sigue siendo el mismo en el corto plazo. Venimos de esa euforia de los ETFs y probablemente falte corregir aún más de lo que ya hemos visto hasta el momento actual, pero lo que podemos entender es que ha tenido una gran acogida en general los ETF de Bitcoin al contado, que está siendo el activo sin duda alguna de este año 2024 y que, a pesar de estar en una etapa que por los días que faltan para el halving de Bitcoin, que es abril, solemos ver correcciones de entre el 30 y el 60%, quizá este aumento en la demanda sea suficiente como para no tener correcciones tan profundas, siempre y cuando los grandes puedan ir absorbiendo todas las ventas de Grayscale. Familia, acabamos de llegar a los 50.000 seguidores. Aplausos en el chat, muchas gracias, de verdad que es una maravilla poder seguir creando contenido y ver el crecimiento del canal que está siendo gracias a todo el apoyo que me estáis dando últimamente. Quiero comentaros algo, este canal empezó en abril del año 2021, en toda la zona de los 64.000 dólares, máximos históricos. Me he equivocado mucho, he tomado decisiones buenas, decisiones malas, no voy a borrar ninguno de mis vídeos porque esos errores quiero verlos de vez en cuando para darme cuenta de lo que he evolucionado como inversor, como trader, como analista y como creador de contenido también con el paso de los años, diría yo. Y quiero agradeceros también toda esa etapa, ¿no? Toda esa etapa inicial, la cual pues no fue fácil para mucha gente. Empezamos ahí en toda la zona de euforia, luego nos tocó vivir un mercado bajista y aquí estamos, en la antesala a lo que podría ser un gran año. Veremos, ¿no? Si finalmente es así o no, pero desde luego que es un auténtico placer estar aquí compartiendo contenido con todos vosotros, así que muchas gracias, de verdad, comunidad. Bien, vamos a seguir con esta imagen que lo que nos marca es la cantidad de supply de las stablecoins que hay en el ecosistema cripto.
Al final el ecosistema cripto funciona muy similar al sistema tradicional, ¿no? Ya sabéis que cuando los bancos centrales imprimen dinero, los mercados descuentan que parte de ese dinero que se acaba de imprimir va a ir a parar a los mercados. Y esto es lo que hace que cuando tenemos políticas expansivas, los mercados no paren de subir. El ecosistema cripto es algo bastante similar. Como estáis viendo, desde inicios de julio del 21, del 20 en este caso, después del COVID, tuvimos este pico tan brutal, justo cuando la Reserva Federal empezó a imprimir el 20% de los dólares que había en ese momento en circulación. ¿Qué hizo también este mercado, el mercado de las stablecoins? Tener un aumento brutal y luego se acabó trasladando en movimientos alcistas, que fue todo el bull market del 2021. Algo así como a finales del mes de abril del año 2022, esto ya se empezó a aplanar y es aquí donde vinieron los problemas. Empezó todo el mercado bajista y a raíz de toda la salida de mínimos, concretamente desde finales de octubre, estamos viendo cómo la cantidad de supply de las stablecoins sigue en un movimiento alcista y estamos viendo aquí un valle de color verde importante, que de hecho si nos vamos al momento presente nos damos cuenta que concretamente a raíz de inicios de enero hemos tenido un pico muy importante, este pico de aquí concretamente, lo cual nos dice que es muy complicado ver caídas profundas en el mercado, como lo hemos visto a lo largo del año 2022, si estamos viendo cómo aumenta la cantidad de stablecoins que hay dentro del ecosistema, porque al final el ecosistema cripto, como hemos comentado, funciona muy similar al tradicional, y si vemos un aumento en el supply de las stablecoins, el mercado va a descontar que parte de ese aumento va a ir a parar a Bitcoin o a las criptos. Por eso es muy interesante lo que estamos viendo y es una señal alcista de cara al corto y medio plazo. Luego también ya sabéis que estamos a 4 meses, en este caso, del halving de Bitcoin, que va a reducir a la mitad la recompensa que reciben los mineros por el desbloqueo de cada bloque. Y fijaos, esta es la inflación que ha tenido Bitcoin a lo largo de su historia. Por ejemplo, durante el año 2012 tenía una inflación del 30%, se redujo a la mitad con el halving, pasó a una inflación del 15%, se redujo a la mitad con el halving de julio del 16, pasó a una inflación del 4%, se redujo a la mitad con el halving de mayo en este caso del año 2020, actualmente tenemos una inflación en torno al 1.5, 1.7%, y cuando tengamos el halving de abril, es decir, en 4 meses, la inflación pasará a ser inferior al 1%. Esto es totalmente contrario de lo que está pasando en el sistema fiduciario actual, que estamos viendo cómo la inflación no para de aumentar. Por eso, ahora que estamos viendo cómo los ETFs están funcionando bien, sí que considero que con el paso de los meses / años, Bitcoin podría coger parte de ese flujo de capital que tienen los fondos para protegerse de la inflación, al ser un sistema totalmente contrario al inflacionario. Y atención a esta gráfica porque también nos arroja una perspectiva alcista para finales de este año. Bueno, es lo que ha pasado históricamente, ¿no? Ya lo vamos a explicar. En color azul estáis viendo el coste de minar un Bitcoin, es decir, lo que le cuesta a los mineros en términos económicos minar un Bitcoin. Se computa electricidad, alquiler, se computa impuestos, etcétera. Y en color naranja estáis viendo el precio al cual los mineros pueden vender esos Bitcoins, ¿vale? Por ejemplo, para que lo entendáis mejor, si nos vamos al día de ayer, día 16 de enero, veis en color azul cómo el coste de producir un Bitcoin está sobre los 21.500 Bitcoins y el precio al cual se están vendiendo los Bitcoins minados está en torno a 38.868, lo cual es un beneficio muy interesante para el minero. Ahora, esto no siempre es así. Cuando tenemos etapa de mercado bajista, fijaos cómo el coste de producir un Bitcoin está por encima del precio al cual los mineros pueden vender. Por eso cuando tenemos estos mercados bajistas solemos ver el hash ribbon cruzarse una y otra vez, porque hay muchas máquinas que se desconectan porque no pueden mantener el ritmo de minado y al final acaban quedando los fuertes. Esto es como todo, ¿no? Bueno, ¿por qué os traigo esta gráfica? Porque aquí tenemos un dato muy interesante. Fijaos, aquí fue el halving. ¿Veis esta caída tan importante en el coste de producir un Bitcoin? ¿Veis también toda esta caída? Aquí tenemos también el halving del año 2016 y aquí tuvimos el halving de mayo del año 2020. Como veis, después de estas caídas viene un periodo alcista para Bitcoin, viene un periodo alcista para Bitcoin y viene un periodo alcista para Bitcoin. Lo comenté el otro día, que es un choque a la oferta. Tú imagínate que estás vendiendo tomates, ¿no? Tú vendes 100 tomates todos los días a un precio de 1 euro y tienes 100 personas que te compran 100 tomates. Perfecto, hay un equilibrio entre oferta y demanda. ¿Qué pasa el día que tú traes 50 tomates y hay 100 personas que quieren comprarte esos 50 tomates? Que no va a haber tomates para todo el mundo. Entonces subes el precio del tomate para ajustarlo a su nuevo nivel de demanda. Y esto es algo muy similar a lo que podríamos ver en Bitcoin de aquí a finales de este año. No tan solo con el halving, que también yo creo que será importante, sino por la demanda institucional que estamos viendo a raíz
de los ETF de Bitcoin al contado y el efecto dominó que puede generar en otras instituciones que adopten Bitcoin de manera directa o de manera indirecta, después de ver ya que no es un activo especulativo o que no es un activo solamente creado para actividades ilícitas, o todo ese rollo que quieren vender para polarizarnos y que estemos debatiendo de si es bueno o es malo mientras ellos están comprando Bitcoin. Pasando a la sección de análisis técnico, he limpiado mucho mis gráficas y creo que las vais a disfrutar más, ya veréis. Lo primero que estamos viendo es esta directriz que conecta los mínimos del ciclo de Bitcoin con los mínimos de octubre del año pasado. Esto para mí sería una caída en la que no tendríamos que preocuparnos para absolutamente nada si tenemos retrocesos de entre el 35%, 33% aproximadamente, hasta niveles en torno a los 30-33 mil dólares, porque a estas alturas, de cara al siguiente halving, siempre hemos tenido de retrocesos de entre el 30 hasta el 60%. Y ya venimos con un movimiento alcista muy importante sin prácticamente correcciones, como estáis viendo, ¿no? Al final los mercados se mueven por ondas, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas. Si ahora viene una fase bajista, sería algo normal que no rompería la tendencia alcista de grado mayor. Pero bueno, hasta llegar aquí abajo tenemos niveles importantes y es precisamente lo que os he marcado con estas líneas de color rojo. Y yo las voy a utilizar también para operar. Y esto lo pasaré a compartir en la sección de Quant Fury cuando se dé la ocasión. En este caso, como estáis viendo, Bitcoin ha generado este rango de acumulación, ha manipulado y ha tenido un rechazo muy claro en el nivel del 49.000. Por lo tanto, aquí tenemos una resistencia muy potente que no va a ser sencillo romper en el corto plazo, por lo que yo esperaría un rango de acumulación de varias semanas antes de volver a atacar estos niveles de aquí. Es lo que pienso, sinceramente. Por lo tanto, lo que yo esperaría sería un testeo al siguiente nivel de soporte después de haber perdido toda esta zona. ¿Cuál sería el siguiente nivel de soporte? El nivel de los 41.000 dólares por Bitcoin. Si yo veo un movimiento que me lleva hacia estas zonas y una fuerte recuperación, voy a estar buscando ya operaciones que me lleven a testear la parte alta de todo este rango de acumulación que estaría en niveles de los 44.200. Esta va a ser una operación que probablemente tome si se da en directo. Y por lo contrario, si tenemos un movimiento que rompe estas zonas, estaría buscando retrocesos para incorporarme a ventas de cara a buscar el siguiente movimiento a la baja para testear el siguiente nivel de soporte que estaría en niveles de los 37.500. Evidentemente, si tenemos un movimiento al alza que perfora los 44.200 y vemos cómo rápidamente se revierte, algo similar a lo que sucedió aquí, a lo que sucedió aquí o a lo que sucedió por aquí, buscaré también posicionamientos cortos hasta el ataque de esta zona de mínimos. Pero como estáis viendo, hasta el momento seguimos sin mucho movimiento dentro de este rango lateral, sin darnos posibilidades de compras o de ventas en la gráfica diaria. Si pasamos a Ethereum, el comportamiento técnico está siendo relativamente mejor después de romper el nivel del 2200, que es un nivel muy importante. Como hemos comentado en tantas ocasiones, rechazo, lo rompemos, reestructuración, es decir, reacumulación, y ahora estamos relativamente cerca de los máximos de hace unos cuantos días, a tan solo un 6%. Ya estuvimos comentando que en general las altcoins se podrían comportar mejor de lo que lo estaba haciendo Bitcoin por ese ciclo de dominancia al cual estamos entrando o ya hemos entrado. Entonces, yo buscaría en este caso movimientos alcistas si tenemos de nuevo retrocesos hacia toda esta zona de anteriores techos en Ethereum, niveles en torno a los 2.350, 2.300 o 2.400 en este caso, ¿no? Creo que este sería una zona muy interesante para buscar, si es que vemos quiebres de este movimiento bajista, posicionamientos en largo. Luego ya el siguiente punto objetivo estaría toda esta parte baja de aquí, niveles en torno a los 2.200. Pasando a Cardano, fijaos, yo tengo mi alarmita puesta aquí, porque es que la mayoría del sector de las altcoins está de la misma manera. Es decir, venimos de rechazos de partes altas, pero el movimiento bajista que ha llevado a la mayoría del criptomercado a la zona de mínimos del 8 o 9 de enero se ha roto. Este movimiento se ha roto. Fijaos que este máximo rompe el máximo anterior y en este retroceso nos podríamos haber incorporado en compras, pero tuvimos un movimiento de repunte muy importante y ahora estamos dentro de esta lateralización, consolidación, después de haber roto este movimiento bajista. Así que tampoco podemos descartar que si tenemos retrocesos adicionales sirvan para que las altcoins vuelvan a atacar la parte alta de estos últimos días, porque no estamos viendo correcciones importantes en el corto plazo, la verdad. Más bien movimientos laterales bastante interesantes. No le hagáis caso a este posicionamiento que tengo yo aquí, porque no es una orden limit, simplemente tengo mi alarma y tengo presentado mi orden que me gustaría que fuera con un SL por debajo de este punto o de este otro. Veremos cuándo llega y cómo llega.
Si pasamos a Polkadot, una situación bastante similar, todo lo que sea retrocesos hacia niveles de los 6.8 y posteriores recuperaciones, ¿no? Como tuvimos aquí, como tuvimos aquí, como tuvimos aquí, o como tuvimos aquí. Si de movimiento recuperamos, yo los aprovecharé para buscar un posicionamiento en largo con un SL por debajo de todas estas zonas y con una búsqueda a toda la parte alta del rango. Si pasamos a HBAR, más de lo mismo. Fijaos que la estructura técnica es bastante similar. Retrocesos hacia los niveles de los 0.075 serían buenas zonas, o yo lo interpretaría como buenas zonas para buscar posicionamientos alcistas al ataque de la parte alta del día 2 de enero. Y si nos pasamos a Saucer Swap, yo creo que hay que aplaudir, amigos. Esto es algo que ya lo comentamos, están máximos históricos, hoy ha visto un nuevo máximo histórico, comentamos esta altcoin por todas estas zonas de aquí, bueno, concretamente por estos niveles. Yo ya en los comentarios, algunos avispados que me ibais preguntando, oye Carlos, ¿qué es esto que has comentado de Saucer Swap? ¿Dónde la puedo comprar? ¿Dónde puedo estudiar? Yo ya os lo comenté y saqué el vídeo por todos estos niveles de aquí aproximadamente y fijaos cómo desde estas zonas se ha revalorizado más de un 200%. Está muy cerquita de llegar al nivel del 0.1 y romper este nivel psicológicamente abriría las puertas a movimientos más verticales. Ya os comenté que esto probablemente podría ser una onda plana para darle continuidad al movimiento de subida anterior. Estamos viendo mucha fortaleza en Saucer, es algo que ya estamos destacando en los últimos vídeos, cuando todo el mercado en general está con retrocesos importantes desde los máximos de inicios de enero. Saucer estaba comportándose relativamente bien y dije, cuando el mercado dé un respiro probablemente veremos un ataque a nuevos máximos, y es lo que hemos visto, amigos, así que no se le está dejando corregir. Lleva ya no sé cuántos cierres semanales consecutivos de manera positiva y la verdad que este activo apunta buenas maneras para cuando todo el mercado rompa y concretamente para cuando HBAR rompa estos máximos, porque romper estos máximos en HBAR, fijaos que estaría ya confirmando toda esta zona como un doble suelo de largo plazo y tendría proyecciones muy bestias hacia estas zonas. Ahora pensar que si Saucer desde este punto hasta esta zona se ha multiplicado por 4 en comparación al rendimiento de HBAR, probablemente cuando tengamos ese movimiento al alza, Saucer tenga también un buen comportamiento. Bueno, pasamos también a Kujira, que sigue por debajo del nivel de los $4. Malas cartas. Mientras se mantenga por debajo de este nivel, aumenta la probabilidad de ir a buscar niveles de los $3. Y aquí serían buenas zonas de compra bajo mi punto de vista. Si pasamos a Chainlink, fijaos que está diseñando este rango lateral y podríamos estar ante una situación bastante similar a lo que os he comentado de compras, pero a la inversa. Si vemos cómo perfora este nivel y de nuevo lo pierde, aquí yo podría buscar posicionamientos bajistas con una búsqueda a toda esta parte baja. Aunque después de venir de limpiar los mínimos de este rango, la verdad que el ataque y ruptura a estos niveles coge bastante peso. Y si vemos una ruptura, el link de estos niveles, probablemente nos esté adelantando que quizá el resto del sector también vaya a tener un buen comportamiento. Si pasamos a Quant, fijaos cómo he marcado aquí el nivel del 1.09 como un nivel muy interesante para acumular en el caso de que llegue a estas zonas. Siempre y cuando Quant se mantenga por encima de este nivel, la tendencia alcista desde la salida de mínimos no peligraría. Si perdemos el nivel de los 109 aproximadamente y empezamos a consolidar cierres por debajo de estas zonas, probablemente iremos a visitar niveles cercanos a los 10. Y XRP sigue en modo stablecoin, es que por eso no me gusta operarla. Y tampoco holdearla, ¿no? Porque es un activo que lo mismo se te tira lateral un año para un día darte un rendimiento. Y nada más falta que tú hayas vendido por aquí ya preso de la desesperación para tener este tipo de movimientos. Así que sí, tiene unos fundamentales muy interesantes XRP, tiene una gran comunidad detrás y probablemente tenga un buen rendimiento en el mercado cripto, sobre todo si todo el mercado sube, pero no me gusta para tradearla y tampoco para holdearla porque no es una de las que se mueva mucho. Y si pasamos al Nasdaq, en este caso fijaos que tampoco estamos viendo caídas muy importantes, ¿eh? Estamos viendo un rechazo, un recorte desde los mínimos del día. Vamos a ver cómo cierra porque este tipo de velas que abren con un máximo muy cercano a la apertura, normalmente suelen ser limpiezas de partes bajas, que podría seguir, podría seguir, pero es altamente probable que se vuelvan a estos niveles para limpiar todas estas zonas. Y ya para finalizar, analizamos también el Russell 2000, índice de pequeñas compañías, que esto es, digamos, lo más cercano a las altcoin dentro del sector de la tecnología en Estados Unidos. Ya os comenté que después de esta ruptura, yo esperaba más bien movimientos laterales correctivos prolongados en el tiempo, que serán o podrían acabar quedando como una reacumulación para ya atacar esta parte alta con mayor fuerza, porque pensad que hemos atacado la parte alta con el movimiento más importante del Russell 2000 de los últimos años. Limpiamos estos mínimos y en pocas semanas nos plantamos aquí arriba. Es una resistencia muy importante como para romperla con tanta facilidad. Sí que es cierto que ya la hemos perforado, pero ahora más bien esperaría un proceso de letargo, proceso correctivo, para en algún momento, quizá de cara al segundo trimestre, atacar de nuevo estas zonas y el siguiente repunte sí que podría ser importante porque ya lo que le esperaría a
el Russell 2000 sería el ataque a toda la zona de máximos históricos. Y amigos, no sé si reírme o llorar, os voy a contar ahora lo que me ha pasado estos últimos días para que os echéis 4 risas. Estamos en la plataforma de Quant Fury, sabéis que esta sección yo la destino a realizar operaciones en directo para mostraros cómo funciona la plataforma y que veáis que estáis operando en las mejores condiciones si decidís hacerlo en Quant Fury. A su vez también esto simplemente lo hago porque lo haría fuera de cámara, es decir, yo utilizo la plataforma para cubrirme como hice con Litecoin, como hice en aquel trade de Chainlink que salió muy bien, o también aquella cobertura bajista que hice en Bitcoin, ¿no? Entonces digo, bueno, pues lo hago en directo y así veis cómo yo trabajo con la plataforma. Importante que nada de lo comentado en este vídeo ni en ninguna de mis redes sociales puede ser tomado como consejo de inversión. Yo no soy asesor financiero y esto lo hago a nivel únicamente educativo. Sabréis que en mi último vídeo os comenté que iba a comprar volatilidad al abrir el mercado. De repente el mercado abre con un gap y en este movimiento de retroceso digo, ok, pues me voy a incorporar en el nivel del 16.0, que es precisamente la orden limit que tenía aquí, como estáis viendo en pantalla, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasó? Que el mercado no me cogió la orden por un pelito y acabó tirando para arriba. Y en este punto yo ya había cerrado la cobertura que tenía en Bitcoin, que estuve compartiendo con vosotros y que realicé también en directo. Así que podríamos decir que en este momento no estoy cubierto. Debería buscar una cobertura en los siguientes vídeos. No sé si hacerlo en el VIX, si tenemos retrocesos a lo largo de las siguientes horas, o hacerlo en Bitcoin. Ya lo veré. La verdad es que estoy viendo a Bitcoin relativamente fuerte por esos niveles y el VIX repuntando al alza, así que tampoco podemos descartar un escenario en el que la renta variable retroceda y el mercado cripto se mantenga más bien lateral. Yo lo que me esperaba era, como normalmente en los inicios de semana se tiende a manipular el mercado, un lunes alcista, limpiando zona de máximos de la semana anterior, y en mi mente estaba, ok, eso generará una caída en el VIX. Perfecto, pongo una orden en este punto con el SL donde os comenté. Y no ha sido así, ¿no? Realmente ha empezado la semana y ya ha sido más bien plano y hacia abajo. Así que no me cogió la orden por un pelín y finalmente pues acabé cerrando la cobertura que tengo en la cobertura que tenía en Bitcoin. Así que deberé buscar una nueva cobertura en los siguientes vídeos. Y lo haré seguramente en el vídeo del miércoles. Tenéis el enlace para descargaros la plataforma de Quant Fury en la descripción de este vídeo. Y si fondeáis la cuenta de trading con $50, estaréis recibiendo una recompensa de hasta $250, además de estar operando en esta plataforma que bajo mi punto de vista es las que mejores condiciones de mercado te puedo ofrecer en este momento. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y necesito vuestro feedback. De verdad, ¿qué pensáis vosotros? Dejadmelo en la caja de comentarios al respecto de Grayscale. Estaba, daos cuenta, ¿no?, en un nicho de mercado en el cual no tenía competencia. Ellos ofrecían custodio y también servicio de compraventa a los institucionales mediante las compras de GBTC. Ahora, ¿qué está pasando? Que tenemos una competencia que ofrece unas mejores condiciones. Lo normal sería que acabase reestructurando la empresa de Grayscale y acomodando un poquito a la competencia para no tener este gran diferencial entre las comisiones del 1.5% respecto al 0.3%, que es una auténtica salvajada. Entonces, hay algo que está claro, ¿no? El modelo de negocio de Grayscale a día de hoy, bajo mi punto de vista, es insostenible. Y no es insostenible porque no dé beneficio, es insostenible porque tienes una competencia que ofrece unos mejores servicios, en este caso, y unas mejores condiciones. Ahí está el punto de la cuestión, ¿no? Pero bueno, dejadmelo en la caja de comentarios, amigos, os estaré leyendo y contestando el día de mañana y nos vemos en un siguiente vídeo. Veremos si hay algo interesante el día de mañana y si no, ya nos veremos el próximo viernes. Fuertísimo abrazo. Chao, familia.